Feliz sábado, hermanos. Muy bienvenidos esta mañana. Como pueden ver, tenemos una escena diferente, pero esto es por el Día del Joven. Mi nombre es Carol Arriaga. Yo soy la host de nuestro podcast de hoy, Más allá del púlpito. Hoy tenemos unas visitas. Tenemos a nuestra directora de Club de Conquistadores, Yajaira Porras. Y también tenemos a nuestro director de audio y comunicaciones, Adán Arriaga Jr. Mucho gusto, feliz sábado. Y antes de comenzar, también quiero bienvenir a los que nos acompañan en el vivo. Y ahora, al comenzar, tenemos el tema de el poder del servicio en el liderazgo. Ahora cuéntame, Yajaira, ¿de qué personaje nos vas a hablar hoy? Y dime de su carácter. Bueno, para comenzar, Caro, quiero darte las gracias por tenerme a mí hoy. Muchas gracias, Carol. Bienvenidos. Gracias. Y yo quiero hablar el día de hoy del gran servicio y de la misión que Dios nos ha dado. Yo esta mañana escogí de hablarles de un personaje que en la Biblia se menciona bien poquito. Este personaje está como llamado Dorca Tabitha. Y como tenemos poco tiempo, su historia, hermanos, está en el libro de 9 de Hechos, 36 al 43. Todo en la Biblia y solamente poquito se habla de ella. Mas, sin embargo, ella hizo una gran misión y por eso hasta ahora la recordamos. Dice en Hechos que era una gran discípula llamada Tabitha, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Al reflexionar sobre esta gran mujer, poco recordada, podemos darnos cuenta de su gran legado y enseñanza para cada uno de sus discípulos del Señor. Y mira, Caro, ¿qué quiere decir Dorcas y qué quiere decir Tabitha? Bueno, Dorca es en griego y Tabitha es en arameo. Quiere decir una persona dulce, una persona alegre, una persona graciada, una gacela. Ahora dices tú, ¿pero qué es eso? Bueno, ella era una persona que todos querían estar alrededor de ella. Era una persona que todos podían acercársele con facilidad y ella escuchaba los problemas de los demás. Ella, bueno, ese era uno de sus dones, que ella escuchaba y hacía buenas obras. Y algo que ella hacía era impactar a la sociedad y a los necesitados. ¿Qué otros tipos? Una cosa, ella le gustaba ayudar mucho a las personas. Fue una persona amable, porque como decías tú, ella suena que era alguien luego viéndola puedes acercarte a ella y puedes hablar y tener una conversación como una persona muy abierta. Sí, Adán, muchas veces decimos, bueno, un don es cantar, un don es predicar, un don es esto, el otro, pero ella, el don de ella era que abría sus puertas de su casa y todos eran bienvenidos. Amén. Ese es también un don. Y dime, Yajaira, ¿qué otro tipo de obras hacía Dorcas? Bueno, déjame decirte. Disculpa. Dorca daba limosnas a los pobres y tejía ropa. Bueno, tejía ropa y abrigos para los pobres y para las viudas. Tú dices tejer ropa, pues en esos tiempos no había tiendas y ella ayudaba a las viudas y a los huérfanos. En ese entonces las viudas eran vistas diferentes porque no tenían a sus esposos que les ayudaran. Sí. Entonces ella era de servir, tejer
y era como si ella tejía con el corazón. Cada prenda, cada ropa que ella hacía, lo hacía de corazón para servir. Era una mujer generosa, compasiva, cariñosa. Siempre buscaba el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Amén. Ella hacía lo bueno. ¿Por qué? Porque amaba de Dios, Caro. A mí me da mucho gusto eso, pues, porque a cualquiera le gustaría tener un vestido nuevo, una camiseta, unos pantalones. Entonces, me da mucha alegría que eso es lo que hacía ella, pero que era tan importante del servicio que hacía. Mira, Caro, como te mencioné, Dorcas es un ejemplo de servicio genuino. La Biblia nos cuenta que en su casa, ella misma tejía las telas, cosía las ropas para las viudas y a los huérfanos, quienes acudían a ella sabiendo que ella les ayudaría con un abrigo. Su hogar se convirtió como en un lugar de refugio para los necesitados, donde podían recibir algo tan valioso como en esos tiempos como una prenda para vestir. Sin embargo, no solo las viudas fueron bendecidas por su generosidad. Muchas personas a lo largo de la vida de Dorcas experimentaron su bondad y amor sin ella esperar nada a cambio. Amén. Así como Dorcas, nosotros también yo decía, mientras practicábamos esta semana, hablábamos y decía, wow, pues ¿era Dorcas una mujer millonaria o no? Muchas veces nosotros nos levantamos del trabajo, nos levantamos todos los días al trabajo y decimos, hoy voy a hacer mi esfuerzo y voy a tratar de hacer un poco más de tiempo para poder ganar un poco más de dinero. Pero Dorcas no era así. Ella se levantaba todos los días para ver qué podría hacer ella para ayudar a alguien. Me gustaría. Qué hermoso don es levantarse sin esperar nada a cambio. Eso definitivamente era porque tenía a Dios en su corazón. Amén. Dios lo hizo y su amor, su ejemplo nos muestra el verdadero llamado del discípulo de Cristo. En un mundo donde la corriente es buscar el interés propio, el deber de seguir a Jesús es ayudar al necesitado, desarrollando un corazón sensible por quienes sufren. A ver, Adán, ¿me podrías ayudar a leer este siguiente versículo? Vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago 1:27. Santiago 1:17. Sí, y les pido que nos acompañen en Santiago 1:27, por favor. Dice así, lo afirma claramente, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de corrupción. Cuando Cristo regrese, no nos va a preguntar cuántos títulos o qué logros obtuvimos, sino nos va a preguntar a cada uno de nosotros a cuántas personas nosotros servimos y amamos. Las personas heridas y necesitadas están en todas partes, Caro, a nuestro alrededor. Por eso cada día tenemos la oportunidad y la responsabilidad de reflejar el amor de Jesucristo a través de nuestras acciones, siguiendo el ejemplo de Dorcas, el servir con amor sin esperar nada a cambio. Sí, y como dices, Dorcas era muy amada por todos. Entonces, ¿cómo respondió cuando murió? Porque tenía que tener un impacto grande. Bueno, gracias, Caro, porque Dorcas sí murió. Y fue una historia tan bonita porque, aunque me saldría un poco del tema si les empezara a contar que Dorcas murió y resucitó, pero les voy a contar la primera parte.
Cuando Dorcas murió, causó un profundo dolor en su comunidad. Ella no era reconocida por cosas malas, sino por buenas obras y su servicio a los demás. Las viudas y muchas otras personas lloraban por su partida, mostrando sus túnicas y vestidos que ella misma les había dicho como prueba de amor y generosidad. Su vida dejó un gran legado de compasión. Entonces, lo que pasó aquí es que cuando estaba ella ya tendida en la cama, porque la prepararon para sepultarla, todos entraban a su casa y lloraban y decían, mira lo que Dorcas me había hecho, mira lo que ella hizo. Y en su mente de las personas que habían sido bendecidas por Dorcas quedaban de que, ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Y ahora qué vamos a hacer si Dorcas ya no vive? O sea, ya no va a haber esa ayuda que Dorcas daba. Y obviamente su legado mostró su amor y servicio, dejando huella en muchos corazones. Dice en Hechos 9:39, todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había sido cuando estaban con ella. Ella murió, pero resucitó. Entonces, ¿será que todos tenemos un don o nomás unos de nosotros? bueno, yo pienso que todos tenemos un don diferente, un don que puede ser usado para el servicio de Dios, así como Dorcas lo hizo. Amén. Al final del punto, para eso nos da Dios nuestros dones, para poder usarlos para servir a los demás, no solamente es para tenernos, guardarnos solamente para nosotros. Sí, y dime, Yajaira, ¿qué es lo que motivaba a Dorcas para servir a los demás sin recibir algo a cambio? Bueno, obviamente en el corazón de Dorcas estaba el amor de Dios en su corazón. El amar es acción, no solo palabras. Sí. Quiero invitarlos que vayamos juntos al libro de Juan 13:34 y 5. Y ahorita en un momento le pido a Adán que me ayude a leerlo. Claro que sí. Pero por mientras les digo, Dorcas servía a los demás porque tenía el amor de Dios en su corazón. Ella entendía que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una acción, Caro. Su servicio nacía de una fe genuina y una relación con Cristo. Dorcas sabía que amar es demostrar con hechos sin esperar nada a cambio. Como dice Jesús en Juan 13:34 y 5. Ada. Dice, un mandamiento nuevo os doy, y que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, y tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Ella había experimentado el amor de Dios y por eso estaba dispuesta a compartirlo con los demás a través de sus buenas obras. Yajaira, y como nosotros como jóvenes adventistas, ¿qué enseñanza práctica nos deja el ejemplo de Dorcas? Mira, hermanos y las personas que nos están escuchando, uno de los gozos más grandes que podemos tener como cristianos es llevar a alguien más a los pies de Cristo. Amén. Amén. Tú y yo podemos ser el instrumento en las manos de Dios en la salvación de otros. Por eso, padres, líderes, oremos por nuestros jóvenes y recordémonos de su misión, compartir su fe con valentía. Oremos para que nuestros adolescentes y jóvenes representen dignamente el nombre de Cristo en las escuelas, en sus trabajos o en cualquier lugar donde ellos se encuentren, pues ellos son el presente, el futuro para nuestras iglesias. Amén. Dios nos llama a todos los jóvenes a emprender un verdadero servicio para Él. El corazón dispuesto que se deleiten en aprender en las escuelas de Cristo.
puede hacer una gran obra para el maestro. Si dedicamos nuestras vidas a la escuela, al estudio de su palabra y al servicio de los demás, podemos ser instrumentos para beneficiar y salvar a otros. Amén. Amén. Me gustó mucho tu historia, Yajaira, porque como tú dices, nosotros jóvenes somos el futuro de nuestra iglesia y debemos enseñar a los jóvenes cómo liderar para ellos pueden estar aquí a frente predicando. Así es. Ahora dime, Adán, ¿qué es otro personaje que nos explica o nos da un ejemplo de cómo ser un buen líder? Bueno, le voy a pedir ayuda al público que tenemos aquí el día de hoy. ¿Quién creen ustedes que fue el líder perfecto que tenemos? Amén. Jesús. Jesucristo. Él fue nuestro líder perfecto, Carol. Debemos de tomar ejemplo de él. Sí. Y dime, ¿cómo era Jesús el ejemplo más perfecto y cómo era un buen líder él? Bueno, te voy a contestar con una pregunta. Dime. ¿Cuántos líderes hoy en día tú crees que hacieran algo como realizar el trabajo de sus siervos? ¿Tomarían el rol de los siervos? Pues no muchos. No, ¿verdad? Es algo que no nos podemos imaginar. Les pido que imaginen por un momento que el presidente de Estados Unidos o la presidenta de México comience a lavarle los pies a los miembros del gabinete. Es algo que no se podrían imaginar, ¿verdad? Sería un escándalo. ¿Verdad? Sería un escándalo nacional en las noticias. Fernan estaba hablando todo el día de eso, ¿verdad? Pero así fue el liderazgo de Jesús. Él desafía toda realidad. Como nos dice, quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 13, por favor. Ahí podemos ver la historia que Jesús hizo eso exacto. Se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. En aquellos tiempos no era común que una persona así como el presidente o como alguien de poder actuara como siervo y lavara los pies a una persona. No, es algo que nunca fuera pasado. Y yo creo que Jesús fue el único que hizo eso. Wow, es impresionante porque él mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Wow. Sí, y dime, Adán, ¿qué eran unas cualidades de liderazgo que nos muestra Jesús en esta historia? En esta historia Jesús nos muestra varias características del liderazgo, pero la primera que yo he visto, y no solamente en esta historia, que Jesús era un líder coherente, practicaba lo que predicaba, ¿verdad? En el versículo 2 vemos que nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Pero Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así le lavó los pies, ¿verdad? Es algo que a lo mejor nosotros no podemos captar. Imagínense que usted ya sabe que alguien le está haciendo un mal y todavía tenga que enseñarle forma de amor a esa persona. A veces se nos hace difícil eso, pero Jesús nos muestra que sí lo hace. Y como nos enseñaba en Mateo 5:44, nos dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que nos maldicen. Él realmente practicaba lo que predicaba. Amaba a Judas a pesar que era un traidor, que lo traicionó, y también lo bendijo incluso cuando Judas lo estaba maldiciendo a entregarlo. Un verdadero líder es un líder coherente. Sus seguidores deberían de confiar en él y ver su transparencia y que lo que esté hablando es verdad, ¿verdad? Les voy a dejar con esto. Este punto lo voy a terminar diciendo esto. Si un líder pide algo, es porque él mismo está dispuesto a hacerlo. Así deberíamos de liderar. Amén. Me imagino, Adán, que aunque
aunque Jesús sabía que sus discípulos se equivocarían de una y otra vez, Él siempre estaba dispuesto a perdonarlos, a darle una segunda oportunidad. Amén. Aún siendo uno de ellos, aunque Él sabía que uno de ellos lo traicionaría. Jesús nos dejó ese ejemplo de que demostrar el amor el demostrar el amor a sus discípulos, y también nosotros tenemos que hacerlo. Mi pregunta para los que nos están escuchando este sábado es: ¿estamos nosotros dispuestos a perdonar y servir como Él lo hizo? Es una pregunta difícil que deberíamos hacerlo nosotros mismos, pero podemos ver que es posible. Jesús mismo lo hizo. Eso es algo que deberíamos de trabajar nosotros mismos cada día y preguntarnos esa pregunta. No es algo que podamos cambiar al siguiente día, sino es trabajarlo cada día. Adán, también Jesús nos muestra que nos muestra humildad incluso cuando tenía autoridad. Como un líder, ¿cómo podemos mantener esa humildad? Como dices, Carlos, ser humilde es algo muy importante y lo podemos ver en la forma que lideraba Jesús. Como si vamos a la historia que estábamos leyendo, en el primer versículo nos dice: Jesús sabía que el Padre había puesto todos los poderes bajo de él. Él tenía puesto todo el poder. Él es el máximo, él tenía el máximo poder, ¿verdad? Y dice que había venido de Dios y a Dios volvía. Jesús es Dios, ¿verdad? Conocemos eso. Él tiene el puesto de autoridad más alta que conocemos nosotros, ¿verdad? Y a pesar de esa posición que Jesús tiene, Él nunca adoptó una mentalidad de superioridad de los demás. Al contrario, Él vio su posición como una oportunidad para servir a los demás, a los que lo rodeaban. Y no lo usó para dominar a los demás. Yo creo que ni le cruzó por la mente a Jesús. Un líder verdadero debería ser humilde. Tenemos que ser humildes. No debemos de sentirnos superior a nuestro equipo, sino que debemos de trabajar con ellos, servir con ellos, convivir con ellos y servir con ellos con disposición. Tenemos que servir, tenemos que estar dispuestos a servir. Sí, Adán, porque esto se mira mucho hoy en día, donde los líderes se piensan que son superiores a los demás, y no debe de ser así. Incluso la Biblia menciona como en los últimos actos de la vida de Jesús en la tierra consiste en servir como siervo, y cómo cumple la tarea como siervo, que es un ejemplo que nos deja para recordar cada vez, como era que estamos leyendo Juan 13, cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Sí, y como pues ustedes saben que Jesús no fue amado por todos, había mucha gente que lo rechazaba, por ejemplo los sacerdotes. ¿Cómo podemos nosotros como líderes liderar con amor, y cómo actuaríamos en una situación así? Muy buena pregunta, Carol. Como decías tú, sabemos que Jesús no fue amado por todos. Él tenía muchos enemigos. Como decías, los sacerdotes mismos le ponían trampas para que él caía, ¿verdad? No confiaron en él, no seguían lo que él hablaba, ¿verdad? Y igualmente sus discípulos, uno de sus discípulos también dudaba, uno lo traicionó, ¿verdad? Pero Jesús los conocía muy bien a ellos, ¿verdad? Sabía que algunos eran difíciles o traicioneros, pero siempre mantuvo esa actitud redentora sobre ellos, ¿verdad? Especialmente hacia Judas, como decíamos, lo traicionó, y Pedro, que lo negó 3 veces, aunque ya sabía que lo iba a negar. Jesús mismo le dijo que lo iba a negar, ¿verdad? Jesús nunca buscó excluirlos a ninguno de su grupo, sino tuvo esa paciencia para mostrarles el amor, ¿verdad? Siempre es importante como líder, debemos de
decir las cosas o tomar las cosas con amor y mostrar ese amor, ¿verdad? Porque es lo que es Jesús, ¿verdad? Jesús es amor. Jesús entendía las luchas de sus discípulos y siempre les dio oportunidades para cambiar, siempre les dio esa oportunidad para cambiar y crecer. Eso es lo importante, debemos de crecer. Sí, tienes mucha razón porque aunque en una situación así puede ser muy difícil donde tú sabes que alguien te está traicionando o te está dudando, todavía debemos de darle amor porque como nos enseña Jesús, siempre debemos de dar amor porque como tú dices, Jesús es amor. Amén. Y dime, Adán, ¿en qué forma o de qué manera enseñó Jesús a sus discípulos? Bueno, yo creo que Jesús tenía varias formas de enseñar. Una de ellas es por los parables, palabras. Ah, tenía muchas formas. Yo creo que la que yo miro que es la más importante es que él mismo daba el ejemplo, ¿verdad? Como podemos ver en el versículo 5, nos dice que Jesús puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús, imagínense en eso, Jesús, el Salvador, como dijimos, él tenía la mayor autoridad, ¿verdad? No dudó en tomar la forma de un siervo, ¿verdad? Se arrodilló, le lavó los pies sucios a quienes amaba, incluso a Judas que lo traicionó, ¿verdad? Como decíamos, él siempre mostró que ser un líder no es solamente mandar, sino servir. Él tomó ese rol, él les daba el ejemplo, así ellos aprendían, ¿verdad? Ser un líder no significa que otros te estén sirviendo, ¿verdad? Es siempre, sino que tú como líder deberíamos de servir a los demás. Como decía, Jesús es el mejor ejemplo porque Él daba el ejemplo, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Cristo es una oportunidad grande que tenemos nosotros para cargarnos de responsabilidad y dar el ejemplo con nuestras acciones. Nosotros mismos debemos de reflejar eso, ¿verdad? El liderazgo no es solamente una forma de poder, no es poder, es un privilegio que tenemos nosotros para poder servir a los demás. Amén. Adán, me gustaría agregar algo. Jesús nos dejó sin duda una lección que nunca olvidaremos. Cada vez que recordamos este acto de humildad cuando lavó los pies a sus discípulos, también recordamos la verdadera razón. Él vino a enseñarnos a servir con amor, Amén. sin orgullo y sin esperar nada a cambio. Amén. Sí. Yajaira, ¿tenías un ejercicio que querías hacer? Bueno, sí tenía un pequeño ejercicio que me gustaría compartir con todos mis hermanos que están aquí presentes. Quiero que mires a la persona que está al lado tuyo. Quiero que le digas por su nombre y dile, Dios tiene un propósito para ti, Caro, para ti, Adán. Adán, Dios tiene un propósito para ti. Carol, Dios tiene un propósito para ti. Ok. Ahora voltéate y dile a tu compañero de nuevo y dile, no te quedes sentado, Caro ni Adán, porque Dios te ha escogido a ti. No te quedes sentado, Carol, porque Dios te ha escogido a ti. No te quedes sentada, Yajaira, porque Dios te ha escogido a ti. Así ha escogido a cada uno de nosotros. Ha escogido a Isaac, ha escogido a Adrián, ha escogido a Samuel. Ha escogido a cada uno de los jóvenes y adultos y a cada uno de sus padres, mis hermanos. Amén. Amén, Yajaira. Como dices tú, Dios nos ha escogido cada uno de nosotros. No debemos de quedar solamente sentarnos, todos debemos de tomar ese rol de líder, ¿verdad? Para concluir, les invito que seamos líderes con ejemplo, así como lo hizo Cristo, enseñó dando el ejemplo. Así deberíamos hacer nosotros. Seamos líderes con ejemplo, seamos líderes coherentes, practiquemos lo que predicamos. No solamente
lo digamos, sino que lo practiquemos. Seamos humildes, seamos dispuestos a amar sin hacer acepción de ninguna persona, siempre tratar de incluir a todos y sirviendo a los demás con sencillez. Amén. Adán, a mí me gustaría ser un líder así. Amén. ¿Y quién será un líder? ¿Quién más quiere ser un líder así? Amén. 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 Tú y yo podemos ser el instrumento de Dios en la salvación para otros. Dios, mis hermanos, nos ha escogido a cada uno con nombre y con apellido, a que nos tomemos el liderazgo para llevar a otros a los pies de Cristo. Nosotros Amén. somos cartas leídas en todos lados, incluso en nuestros trabajos y con nuestras familias. Alguien nos está viendo y alguien está viendo lo que nosotros no pensamos que tenga un gran impacto. La gente está viendo. Entonces, hagamos lo que Dios quiere que hagamos y traamos otras personas a los pies de Cristo. Amén. Amén.